Nuevamente, muy buenos días, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Yo creo que es una mañana fría, sí, pero yo creo que dentro de nuestro corazón hay ese calor, ese anhelo, esa pasión por poder escuchar la palabra de Dios. Les pido que nos pongamos de pie, vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él sea quien nos guíe en esta mañana con el estudio que se realizará. Señor y Dios, una vez más, Padre Santo, estamos delante de ti, aquí en tu casa de adoración. Sé tú con nosotros. Pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea derramado grandemente en nuestras vidas y que toda palabra, Señor, que aquí se mencione, sea en base, Señor, a lo que tú anhelas. Señor, habla tú, Padre Santo, a nuestros corazones y que sean de vida hoy y siempre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues en esta mañana tenemos una historia muy hermosa. Aunque son 4 capítulos solamente del libro de Ruth, pero hay una gran enseñanza, muy amplia. Cuando yo realizaba este estudio, pues iba investigando y decía yo, híjole, 4 capítulos. ¿Y qué enseñanza nos pone Dios para nosotras las mujeres, para con los hombres, para los jóvenes y para todo? Aunque dice Ruth, mujer virtuosa, vamos a ver quiénes son esas personas virtuosas. ¿Por qué Dios las eligió? Bueno, pues empezamos ahí. Ya Lalo, ¿verdad?, nos hizo el favor de poder ponernos la primera lámina que tenemos ahí, y ahí está el título del tema del cual se va a desarrollar hoy, y es Ruth, mujer virtuosa y redimida. Ahí tenemos, yo creo que 2 palabritas, ¿verdad? Virtuosa y redimida. Si a lo mejor con lo que nosotros tenemos esa experiencia de a lo mejor ya escuchar esta historia, porque a lo mejor para muchos ya no es desconocida. Ya tenemos un antecedente a lo mejor de esa historia. ¿Y ustedes qué entenderían por virtuosa? ¿Qué entendemos? Cualidades, ¿verdad?, de las cuales cada uno de nosotros tenemos. Y estará redimida. ¿Qué sería? ¿Qué entendemos por redimir? Bueno, algo comprado, ¿verdad? En el capítulo número 2 vamos a entender, ahí nos están diciendo, a lo mejor nada más me enfoqué a hacer la lectura porque prácticamente viene para que leamos nosotros los 4 capítulos. En el capítulo 2, ahí está en donde está el estudio que nos dice qué es redimir, comprar, y más adelante vamos a explicar por qué, cuál es el significado y por qué Ruth tuvo que ser redimida. ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente lámina, de favor. Ahí tenemos el objetivo. ¿Alguien que me ayude a leer el objetivo? Dice, conocer las diferentes etapas de la vida de Ruth. Ya leíamos en el capítulo número 1. Ahí nos está hablando solamente de quién, nos da un panorama. El capítulo número 1 nos da un panorama así general de que Ruth no dejó a su suegra, de que hubo una familia que tuvo que salir, ¿verdad?, refugiarse en otro pueblo, finalmente regresa, y nos vamos a ir enfocando a esa historia. En el siguiente capítulo, por favor. Perdón, en la siguiente lámina, Lalo. Ahí yo busqué y le puse así datos del libro de Ruth.
Alguien que me apoye con el primer punto sobre los datos. Ahí nos está diciendo, ¿verdad? Yo busqué, traté de investigar, pero lo que alcancé ahora sí a obtener fue que no se sabe con exactitud. Se cree que fue el profeta Samuel quien escribió el libro de Ruth. En el siguiente punto. El libro de Ruth es una continuación al libro de los jueces. El periodo histórico tuvo lugar durante este periodo. Sí, entonces dice que fue escrito que hay una continuidad del libro de jueces, después sigue de esa historia que leemos todo en el libro de jueces. Ahí dice que no había reyes, ¿verdad? Sino cada quien se gobernaban. Entonces ya después el profeta Samuel de alguna manera describe toda la historia de Ruth. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Lalo. Yo le puse personajes principales del libro de Ruth, porque hay muchos más. Yo lo busqué así como personajes principales. Tenemos el primer punto, nos menciona. El nombre de Ruth proviene del hebreo y se traduce como amiga, aliada y compañera. Como que ahí vamos entendiendo quién fue Ruth. Nos dice que fue una amiga, una aliada y una compañera. Y lo vamos a ratificar nuevamente con un versículo que tenemos en el capítulo 1. ¿Sí? Ahora yo pregunto a las mujeres que estamos aquí, ¿hemos sido en algún momento amigas, compañeras y aliadas? A ver, una vez que saquemos más adelante, vayamos con el estudio, ahí vamos a alcanzar a comprender. Realmente, porque esas palabras que tienen ahí tienen un gran significado. Porque a lo mejor voy a decir, no, pues sí, yo soy compañera de fulanito. Yo soy amiga. Es que yo soy aliada. ¿Qué profundidad tienen esas tres palabras? ¿Por qué Dios puso los ojos en Noemí? ¿Qué había en el corazón de Noemí para llegar a alcanzar esas tres palabras? El siguiente punto dice que Ruth nació en la ciudad de Moab. ¿Y quién eran los moabitas? La clase anterior nos comentaban que este pueblo vino ¿de quién? De un hijo de Lot, que tuvo con su hija la mayor. ¿Recuerdan cuando Lot salió? ¿Qué hicieron sus hijas? La embriagaron, dice, ¿verdad? Y esto lo vemos en Génesis. Lo embriagaron y de ahí hubo ¿qué? Un hijo. Ya entonces decimos que ya iba ¿qué? Pues ya había muchas situaciones ahí, ¿verdad? Que pues ante los ojos de Dios eso no era bueno. Se fundó esta ciudad y de ahí era Ruth. Continuamos con el siguiente punto. ¿Quién fue Elimelec? El esposo de Noemí. Continuamos con el siguiente. Noemí proviene del hebreo, significa dulzura y placentera. Dice que proviene del hebreo. ¿Quién fue Noemí? Fue la esposa de Elimelec. ¿Sí? Recordamos ahí más adelante que lo acabamos de leer. Ella tuvo 2 hijos. ¿Sí? Y fue la suegra de Ruth. Ahora viene otro personaje. Voz proviene del hebreo, significa alegría, complacencia o fuerza, agilidad y firmeza.
Ahí tenemos nuevamente ahora sí, unas palabras con un gran significado, que nos dice que es alegría, complacencia, fuerza, agilidad y firmeza. Todo eso significa voz. Quiere decir que era un hombre que tenía muchas virtudes. Aunque decimos Ruth, mujer virtuosa, ahí estamos viendo un hombre que tiene ¿qué? Grandes virtudes. Y por eso es que Dios los eligió. Pasamos a la siguiente lámina, de favor. Bueno, ahora en el libro de Ruth, yo lo dividí así como que 3 etapas, dice etapas de la vida de Ruth. Y esas 3 etapas yo les puse un nombre, la aceptación. El otro es la bondad y fidelidad. Y la otra es la redención, que prácticamente eso es lo que nos habla de un panorama general, el libro de Ruth. Y vamos a ver ahora por qué aceptación. Les vuelvo a repetir, es un libro que 4 capítulos, pero con una historia amplia. Y tenemos en el primer punto, que es la aceptación. Alguien que me apoye, por favor. Ahí tenemos a lo mejor de alguna manera sintetizado el capítulo número 1. Porque ahí nos está mencionando, Ruth demuestra que la verdad de que la participación en la familia de Dios no se basa en el nacimiento, en la nacionalidad, sino en la fe y la obediencia a Dios. ¿Por qué? Acuérdense que Ruth no pertenecía al pueblo de Belén de Judá. Ella era una mujer extranjera y sobre todo que venía de un pueblo que era idólatra, porque los moabitas era un pueblo idólatra. Realizaban varias cosas que a Dios no les agradaban, ante los ojos de Dios no eran agradables. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos ahí en el versículo? Ahí tenemos en el versículo número 16, nos dice, ahí está dando la respuesta de Ruth. Volvamos ahora a recordar lo que leímos hace ratos, que después de que Elimelech se traslada con su familia al pueblo de Moab. ¿Y por qué se trasladó? Porque dice que en ese tiempo en el pueblo de Belén de Judá hubo hambre. Entonces él vio así como que una estrategia, bueno, pues voy a buscar algo mejor para mi familia. Él lo pensó así y a lo mejor nosotros en algún momento nos hemos puesto a pensar de esa manera. No, pues yo hago esto porque creo que va a ser mejor, pero no nos ponemos a analizar, doblamos nuestras rodillas y le preguntamos al Señor, Señor, ¿eso es lo que tú quieres para nosotros? ¿Va a haber bendición en esta decisión que yo voy a tomar? Muchas veces actuamos sin preguntarle a nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo mejor? Nos dejamos llevar solamente por el actuar de nuestro corazón. Y eso fue lo que hizo Elimelech. Él dijo, pues simplemente me voy. ¿A qué pueblo iba a llegar? A un pueblo idólatra. Dejaba aquel pueblo, en donde sí tenían a lo mejor, yo alcanzo a entender que tenían varias dificultades, estaba la situación del hambre, pero faltaba la fe de él, porque sabía que Dios no los iba a dejar. ¿Por qué Dios puso en ese momento eso? Pues por el actuar de ellos mismos, por todas las situaciones desagradables que ellos estaban realizando ante los ojos de Dios. Dice que tenemos un Dios
de amor. Pero cuando Él se irrita, nos llama la atención, duele. Pero ¿quién lo provoca? Nosotros, ¿verdad? Nosotros provocamos eso. Y eso es lo que había provocado el pueblo de Belén de Judá. Había desobediencia ante Dios. Por eso vino esa situación de hambre. Él se va con su familia. Allá se casan sus hijos con mujeres moabitas. Si recordamos, en aquel tiempo estaba prohibido. ¿Sí? Pero sin en cambio, bueno, pues ya estando allá, ahí fue uno de los aspectos. Muere Elimelec, mueren sus 2 hijos y Ruth se queda sola con sus nueras. ¿Qué hace ella? Dice que pues escucha que ya Dios había provisto de alimentos nuevamente al pueblo. Dice, bueno, pues me voy a regresar a mi pueblo. Y en el capítulo número 1 nos menciona que le dice a sus nueras que se regresaran con sus padres. Ella iba a regresar a su tierra. Una de ellas era Orfa y Ruth. Orfa dice que escucha a su suegra, ¿verdad? Ella dijo, bueno, pues prefiero regresarme con mi familia. Pero Ruth no. Y ahí están las palabras de que utilizó Ruth en el capítulo número 1 y el 16. ¿Alguien que me apoye, por favor, a realizar la lectura? Gracias. Ahí está, yo le puse aceptación. ¿Por qué? Porque Ruth iba a ir a un pueblo desconocido, nuevo para ella. Ella no tenía ningún pariente allá. Sin en cambio estaba aceptando, y ahí lo está diciendo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ella actuó movida por la fe de Dios. Porque acuérdense que ella era una mujer idólatra. Pero dijo, ¿sabes qué? Quiero ir a conocer. No me interesa dejar. Ruth dejó a sus padres. Ruth dejó a sus amigos. Ruth dejó a lo mejor hasta las propiedades que tenía ahí, ¿verdad? Ella no le interesó. Ella fue el amor que ahora sí que fue movido por Dios hacia su suegra. Y dijo, yo no te voy a dejar. Yo iré contigo. Y ella desde ese momento está aceptando, tu Dios será mi Dios. Qué hermoso. Muchas veces a lo mejor, no sé si ustedes se han acercado a lo mejor a algunos conocidos que en ocasiones a lo mejor se casan de diferentes creencias. No es fácil. No sé si les han comentado, ¿verdad? ¿Cuántas situaciones, cuántos conflictos se dan? Pero cuando Dios tiene predestinado, ¿qué va a hacer de nosotros ante los ojos de Él? Nadie, absolutamente nadie puede cambiar eso. Y Dios ya había puesto los ojos en Ruth. Pero no simplemente así, porque aunque ella era una mujer moabita, conocía el corazón de Ruth, porque tenía muchas virtudes. Más adelante vamos a alcanzar a ver todas las virtudes y ya vimos en el significado qué significaba Ruth, todas las virtudes que tenía Ruth. Algo muy importante, siempre llevan como comentario que muchas veces entre la suegra y la nuera chocamos o chocan
Esa es la creencia que se tiene. Pero aquí nos estamos dando cuenta que no debemos de tener esta idea por los comentarios, sino poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Debemos de ser, las mujeres debemos ser quienes, tú ya tenemos ese privilegio y la bendición de contar con nuestra suegra. Debemos de ser, ¿qué? Como Ruth. Apropiarnos de ese cariño que también tenemos de ellas, ¿verdad? De esa sabiduría que hay en ellas, de esa experiencia que hay en ellas, que llegamos a esa familia y que también nos están aceptando, así como Ruth aceptó al Dios de Ruth, ¿verdad? De Noemí, aceptó al Dios sin poner ningún obstáculo, porque ella fue la que le rogó a su suegra: déjame ir, no me dejes acá, yo voy a ir contigo. Y tenemos en la parte, en el siguiente versículo, en el 17, ¿qué dice? Ahí tenemos, así me haga Jehová. Ella no está diciendo, yo puedo, es que yo quiero. No, ella está poniendo primeramente, dice, así me haga Jehová. Yo acepto todo. Posiblemente Ruth le había contado a su suegra, ¿verdad? ¿Qué es lo que había pasado allá en Belén de Judá? Yo a lo mejor, si nosotros nos platican, ¿sabes qué? Pues mira, el pueblo allá está así, 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 pasó esto así. Muchas veces pensamos, no, pues mejor me quedo en lo que ya conozco, en lo que es mío. Pero Ruth no, dice que su fe, el amor a Dios y el amor a su suegra, la llevó y no puso obstáculo alguno. Con todas esas virtudes que llevaba, fue una mujer con decisión, fue una mujer valiente, pero lo más importante, fue guiada por la mano de Dios. El Espíritu Santo se movía ya en la vida de Ruth. A lo mejor ella todavía no lo conocía de esa manera, ¿verdad? Pero ya había en ella ese Espíritu Santo que la conducía y que por fe fue al lugar desconocido. Por eso yo le puse por nombre aceptación, y lo aceptó sin poner ni negarse ningún obstáculo. Ella fue, ahora sí, como decimos, derechito. No hubo veredas, nada. Y si en el momento hubo alguna piedra, no la vio un obstáculo. Ella la atravesó y dijo, esta es mi decisión y allá voy. Así es que, mujeres y hombres que aquí estamos, vamos a ser como Ruth. Aquí la historia nos está mencionando que ella siguió a su suegra. Nosotros vamos a seguir a Dios. En Él podemos encontrar grandes bendiciones, maravillas, ¿verdad? Como las que encontró Ruth. Después de que se casó, Ruth, y por 10 años estuvo casada antes de que muriera su esposo, y no había concebido hijos. Podemos decir entonces que Ruth era, ¿qué? Estéril, porque estuvo casada por 10 años, y durante esos 10 años no concibió hijo con su esposo. Pero fíjense la bendición de cuando actuamos por fe, con esa decisión, lo que Dios tiene para nosotros. Y así podemos de alguna manera sintetizar a lo mejor el capítulo número 1 y el por qué la aceptación. Hoy es el momento. Si hay duda, para que nosotros
aceptemos todo lo que Dios tiene para nosotros, yo creo que no lo debemos de pensar. Que es este momento con decisión, que actuemos y que nos entreguemos a Él y decirle: henme aquí, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que está dentro de tus propósitos. Y esa es la invitación del primer tema, la primera etapa, aceptación, sin dudar. ¿Estamos dispuestos? Pues yo nada más veo que medio sí, medio no. No, que esa decisión sea así, sincera, como fue Ruth, con ese ánimo, con ese regocijo, porque dice que abrazó a su suegra. Imagínense cómo ha de haber sido ese abrazo. Un abrazo fuerte, ¿verdad? Que su suegra lo sintió, que ella se sintió protegida desde ese momento. Porque más adelante nos dice que el amor de Ruth fue, las mismas personas lo menciona, fue más grande que si ella hubiese tenido 7 hijos ahí, ¿verdad? Entonces, así está, hermanos. Que esa aceptación para el Señor tenga una decisión hoy en nuestra vida. Que si a lo mejor estamos dudando, pues que no sea así, sino que sea una decisión a la voz de ya, como lo hizo Ruth, sin temer, porque ella no temió. Ella fue adelante con su decisión. Y eso es lo que tenemos en lo que viene siendo en la primera etapa de la aceptación. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ahora también vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor, Lalo. Ahí en la siguiente, nuevamente dimos un título que viene siendo bondad y fidelidad. Ok, ya está la aceptación, sí. Pero ahora, ¿cómo debe de estar? Ahí nos dice bondad y fidelidad. ¿Qué entendemos por la palabra bondad? Porque decía, ay, es que yo soy muy bondadoso. Pero a ver, ¿qué entendemos por ello? Algo bueno, sí, va refiriéndose. Compartir, ¿verdad? ¿Sí? Bondadoso, pues es que yo doy sin que me duela. Es que yo ayudo sin poner peros. Y entonces ahí está la palabra ¿qué? Fidelidad. ¿Qué entendemos por fidelidad? Son conceptos que ya los habíamos visto en otro momento. ¿Qué entendemos por fidelidad? Una persona leal. La palabra lo dice, fiel. Leal, sincera, honesta. Algo con firmeza. ¿Sí? Ahí tenemos muchos sinónimos. Bueno, ahora vamos a ver la otra etapa de la vida de Ruth. Dice que hubo bondad y fidelidad. ¿De quiénes? Por favor, alguien que me ayude a leer. La transformación de Noemí de una mujer desesperada a una persona alegre a través de la desinteresada lealtad y amabilidad de Ruth y Boaz refleja que la provisión de Dios frecuentemente llega a través del amor y fidelidad de su pueblo. Sí. Ahí ya nos vamos basando nuevamente, vamos a ver mezclado un poco lo que viene siendo el capítulo 1, el capítulo 2 y también ya el capítulo 3. Pero vamos a entender por qué la bondad y la fidelidad. Nos dice, la transformación de Noemí de una mujer desesperada
En Ruth 1:20, por favor. Ahí tenemos, ahí en la misma lámina. No lo busquen, miren, ahí está. ¿Qué nos dice Ruth 1:20? Ahí está. ¿Cómo se sintió Noemí? Noemí era el pueblo de Judá, una mujer que ya había, ahora sí, entendido, entre paréntesis, la grandeza de Dios. Pero fue un pueblo, ¿verdad? Que salió ¿de quién? Del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Ella decía, ¿cómo estaba el corazón de Noemí? Amargo, desolado, triste. ¿Qué le faltaba? ¿Y qué vemos en Ruth? ¿Ruth tenía ese corazón también? No. Ruth estaba con un corazón, con una firmeza, ¿verdad? Y ahí vemos cómo es que Noemí, su fe había flaqueado. Porque es cierto, muchas veces a lo mejor nos encontramos bajo una situación difícil. Perdemos a seres queridos. Pero recordemos que los tiempos son tiempos de Dios, no son tiempos de nosotros. Y ahí dice que Noemí estaba muy afligida, se sentía amarga, se sentía desolada, porque había perdido a su esposo y a sus 2 hijos. Pero ahora vamos a ver qué hizo Ruth, cómo Ruth y Boaz los guió Dios para que se quitara esa amargura, porque Dios tenía un propósito. Ruth se sentía así, pero Dios tenía un propósito. Ella lo vio así, me quitó todo. Ella dice, cuando llegué a Moab, llegué llena. Se refería a que llegó con toda su familia. Y cuando salió de Moab, dice que iba vacía. Y no solamente porque no llevara a su familia, sino iba vacía espiritualmente también. Su esposo y sus hijos habían muerto físicamente, pero ella estaba muerta en ese momento de una manera espiritual, porque le faltaba tener fe en Dios. Y vamos a ver cómo más adelante. Ahí tenemos en el siguiente punto. Después en el capítulo 4, del 4 al 16, en el número 14, ¿qué nos menciona? Está en la parte de abajo. Ahí está. Esa amargura que tenía Noemí desaparece. ¿Cuándo? Cuando más adelante, vamos a ver en el capítulo 4, Dios se casa con Ruth y después de ser una mujer estéril, Dios le da la gran bendición de tener a un hijo. Y ahí vino cómo es que Dios redimió a Ruth y le dio la gran bendición de tener a alguien. No se perdió, ahora sí, su familia, porque después con Boaz tuvo el hijo, el nieto que ella deseaba. ¿Sí? Y ahí es donde está. Esa bondad vino ¿de quién? De Boaz y de Ruth. Para regresar, Dios por medio de ellos le regresó esa alegría nuevamente a Noemí. En la siguiente lámina, de favor, Lalo, no perdamos de vista ¿cómo se llamó ahora sí la segunda etapa de Ruth? ¿Cómo se llamó? Bondad y... No perdamos de vista ese nombre. Ahora en los siguientes versículos, ¿alguien me quiere apoyar? En el 4:15, ahí está en la lámina.
¿Sí? Fíjense nada más. Ahí le está diciendo, el cual será restaurador a tu alma. Ruth ya ahí fue restaurada. Ya no era la mujer amarga que ella se sentía, porque nadie se lo había dicho. Ella misma se puso ese nombre, ¿verdad? No me llamen Noemí, sino llámenme Mara. ¿Por qué? Porque así se sentía ella. Pero no porque alguien le había dicho, ¿sabes qué? Pues tú estás así. No, ella misma. Dios le había dado otro nombre. Sin en cambio, la flaqueza de Noemí hizo que se sintiera ahí. Pero dice que Dios le da la oportunidad para restablecer ese corazón y sentirse esa mujer alegre que significaba Noemí. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, en el siguiente versículo, que viene siendo el 4:16, ¿qué nos dice? Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su rezago y fue su aya. El rezago lo tomó, lo abrazó, lo puso aquí. Dice que el rezago es esta parte de aquí que está entre nuestra cintura, hagan de cuenta las piernas. Lo puso ahí, lo alzó, ¿verdad? Me imagino así, deleitándose, observándolo, con ese gozo, con esa alegría, que ahí ya nuevamente había ¿qué? Alguien de su familia. Ella volvía a abrazar ahí a alguien de su familia, a su nieto, que por medio de Ruth y Boz le daban esa alegría a Ruth. Nuevamente dice, y fue su aya. Aya es la persona que lo cuida. Cuidó de él a partir de ese momento. Ya no se perdió la familia de Ruth. Ya había un fruto, pero ese fruto había sido porque Dios había bendecido a Ruth. Cuando ella en un momento dijo que el Todopoderoso le había quitado todo, pero esa era la falta de fe, porque Dios tenía un propósito también con Noemí. Le iba a devolver, y a lo mejor si nos ponemos a pensar, ¿por qué lo hizo? Por la desobediencia también, de irse a vivir a un pueblo el cual no le correspondía. El llegar a un pueblo, mezclarse con algunas tradiciones, porque no creo que porque haya estado allá no se dejaba llevar, ¿verdad? También por algunas formas que tenía ese pueblo, por algunos actuares, por algunas tradiciones. Entonces ahí es donde tenemos mucho cuidado, es cierto. Vivimos en un pueblo, a lo mejor aquí con muchas ideas, pero ahí es donde debemos tener cuidado, no mezclarnos, porque Dios nos llama la atención y vemos aquí cómo Ruth perdió a su familia, pero después Dios regresa, porque sé que tenemos un Dios ¿de qué? De amor, que no nos deja solo, que tenemos que pasar, muchas veces nos tiene que llamar la atención y duramente. Ahora sí, algo que nos duela, porque ¿qué pasa? Si todo va bien, nos olvidamos. Muchas veces nos creemos egoístas y pensamos que todo es por nosotros. Cuando la realidad, ¿quién está sobre todas esas bendiciones? Es Dios. Entonces no le quitemos a lo que Él le corresponde. Hoy le corresponde a Él. Y es de bendición que estemos aquí. ¿O no lo ven así? Sí, ¿verdad? Con un clima frío, sí es cierto, pero con una bendición palpable. Porque el hecho de que estamos aquí es que tenemos salud, tenemos vida, tenemos ese ánimo para escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que nos debe de fortalecer
y ni el frío tenemos. ¿Quién dijo tiene frío? ¿Verdad que no? Vamos a dejarnos abrazar por Dios, ¿verdad? Que Él sea quien nos dé ese calor, que Él nos abrace. Y con todas esas bendiciones estamos protegidos. Amén, hermanos. Continuamos con el siguiente versículo. Así es. Dice, y dijo Noemí a su nuera, que alguien iba a ver quien los iba a redimir. Y esa persona quien los iba a redimir, primeramente era Dios. Después, ahí tenemos que Booz fue quien redimió a Ruth, ¿verdad? Comprándole ¿qué? El terreno que le pertenece, las propiedades que habían sido del esposo de Ruth y sus hijas. Porque hablamos que en aquellos tiempos, dice que las personas que vendían sus tierras, se las tenían que vender a un pariente el más cercano. A eso se le llamaba, pero después en el año del jubileo, que eran los 50 años, tenían que regresárselos. No se podía vender así nada más como ahora lo hacemos. ¿Sabes qué? Pues yo, quien me lo quiera comprar, no. Primeramente vamos a pensar, yo vendo un terreno. ¿A quién se lo debo de vender? A la persona, al pariente más cercano, el más allegado. Si él no quería, bueno, estaba el otro pariente y así sucesivamente. Pero esas tierras no eran vendidas ya permanentemente, no. Dice que después de 50 años se tenían que regresar a su dueño, que solamente se podía vender, hagan de cuenta, pues lo que se sembraba ahí, bueno, era de alguna manera era beneficiada esa persona, pero después del año del jubileo tenía que regresar a su dueño. Pero en ese ínter de ese tiempo también podían vendérselo a otro, pero a parientes. Por eso fue que cuando Ruth y su suegra regresan al pueblo de Judá de Belén, ¿qué pasó? Que tenían que ver, en ese tiempo la mujer que de alguna manera no tenía hijos, ¿cómo iba a estar su descendencia? Entonces por eso fue que su suegra Noemí tuvo que buscarle un pariente. Y acuérdense que en el capítulo 2 dice que Noemí fue ¿a qué? A buscar provisión para comer con su suegra, que era tiempo, ya lo leímos en el capítulo número 1, que era el tiempo de ¿qué? Que segaban ¿qué? Que juntaban la cebada, el trigo, la semilla que había ahí. Y llegó Ruth, ¿verdad? Dijo, bueno, pues ¿con quién me voy a ir? Llegó al terreno ¿de quién? De Booz, sin saber que era pariente de Noemí. Ahí está cuando Dios actúa, cuando Dios nos dirige, cuando Dios nos encamina y nos dice, tienes que llegar aquí porque está dentro de mi propósito. Y llegó efectivamente allá. Y dice que Booz la dejó que juntara, incluso fue de gracia ante sus ojos. En una investigación que realicé dice que Booz tenía aproximadamente como 80 años y Noemí tenía 40 años. Por eso después su suegra le da las gracias porque dice, hija mía, no buscaste joven aquí, sino se dejó llevar por los consejos sabios de su suegra, ¿verdad? Así también nosotros, ¿cuántas suegras ya con experiencia hay aquí? ¿Qué debemos de hacer nosotros las nueras? Dejarnos llevar por esos consejos sabios, porque ahí hay una gran experiencia también en ellas. Y que debemos ¿qué? Honrarlas, como Ruth honró a su suegra. Bueno, ¿qué dice en el siguiente, por favor? Porque el tiempo se nos va. Bendito seas tú de Jehová, hija mía, has hecho
mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahí está. No, se dejó llevar, no le importó. Ruth pudo haber tenido muchas posibilidades de ver a jóvenes, pero sin en cambio, no. Cuando llegó y le platicó, me trató bien, me dejó que, acuérdense que Booz le dijo a todos sus, las personas que estaban recogiendo en ese tiempo, estaban segando, les dijo, dejad que junte, no la molesten. Dio la indicación, a propósito, dejen caer algunas espigas para que ella las levante, porque en ese tiempo dice que iban a cosechar y toda aquella persona que no tenía la posibilidad de, que era pobre, vamos a decirlo así, no tenía dónde cosechar para poder recibir alimento, dejaban que recogiera eso. Pero Booz dio la indicación, dejad caer algunas espigas para que ella las levante, ¿sí? Y ahí tenemos entonces la bondad y la fidelidad de estos personajes. Pues ahí los podemos, ahora sí podemos entender por qué bondad y fidelidad. La bondad de Ruth y Booz hacia Noemí y la fidelidad de ellos hacia ¿quién? Hacia Dios. Dios fue fiel con ellos y a partir de ese momento también ellos entendieron que la decisión de quién es, primeramente es de Dios y que nosotros debemos de ser fieles a Él. Ahora pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora sí, los demás me van a regalar ya casi estamos y nos falta. La redención. ¿Alguien que me quiera apoyar? Las acciones de Booz para redimir la tierra, casarse con Ruth y engendrar un hijo para mantener el linaje de la familia de Noemí. Ahí está la palabra, lo que nos decía hace rato el maestro. Compró. ¿Quién redimió a Noemí y a Ruth? Fue Booz. Compró. ¿Para qué? Y no solamente eso, sino hubo ¿qué? Una descendencia. Y vamos a ver que esa descendencia de ellos, de esa mujer moabita, ¿quién nació? Nació Obed. ¿Y quién fue Obed? El abuelo del rey David. ¿Y de dónde, qué linaje viene Jesucristo? Pues viene de ese linaje. Fíjense nada más. Quiere decir que de esa mujer moabita que desconocía, Dios puso los ojos y su propósito se llevó allá. Jesucristo viene del linaje de Obed, el abuelo de David. Y por eso ahí está la redención. Dios redimió a Ruth y Ruth fue redimida por Booz y también ahí estuvo Noemí. De esa manera, ahí está, a lo mejor ya ahí están los versículos que nos está diciendo por qué alcanzó a redimir. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Lalo. En estos versículos yo quiero que se los lleven. Lalo los envía al grupo y de ahí se pueden ustedes dar a la tarea, pero en sí lo que quede claro es por qué fue la redención. ¿Sí? ¿Hasta ahí alcanzamos a entender por qué fue la redención? Bueno, ahora pasamos alguien que sí me ayuden a leer el 4:13. Booz, ¿qué dice Booz? Así es. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiera y diese un hijo. Hasta ahí se acabó la esterilidad que tenía Ruth, porque Dios le dio esa bendición. Y pues decimos que de esa bendición nace también el rey David.
y de ahí viene el linaje de Jesucristo. Pasamos a la siguiente lámina. Ahora ahí están las virtudes de Ruth. Dice que, ¿cuáles fueron las virtudes de Ruth? Abrazar a Dios. Pues que sea una de nuestras virtudes, que también nosotros abracemos a Dios. La siguiente, no abandonó a su suegra. Bajo las circunstancias que estaba, dice que no abandonó. Ahí hablamos de no abandonar a la suegra. Y aquí lo ponemos. La vez pasada nos decían en la clase que no debemos de abandonar. Ahí ese texto hay un compromiso con nosotros. No abandonar la casa de Dios. El siguiente, ¿alguien me quiere ayudar? Cuida a su suegra. Bajo todas las circunstancias, ella siempre estuvo al cuidado de ella, lo que necesitaba, le llevó alimento, ¿sí? La vio, la guió, la consintió, vamos a hablar así, ¿verdad? Y ella se sentía, su suegra de ella se sentía protegida. El siguiente. Dice que hay que seguir el sabio consejo. Yo les decía, en esas mujeres hay que una sabiduría. ¿Seguimos? Ruth estuvo dispuesta a esos cambios, ¿sí? No puso peros, hizo todo lo que estaba y se dio esos cambios. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahí están una serie de preguntas que yo creo que abarca para todos y que yo creo que sí es bueno que en casita las reflexionemos. Que es, ¿cuáles son las cualidades de una mujer virtuosa? Y ahí es donde está. Ahora, después de que conocimos qué cualidades tenía Ruth, vamos a examinarnos y vamos a ver si tenemos esas cualidades nosotros como mujeres y como hombres. Después dice, ¿cuáles son las diferencias entre una mujer virtuosa y una que no lo es? Aprendamos a examinarnos nosotros mismos y darnos la oportunidad. Después viene, ¿cómo una nuera puede honrar a su suegra? Mujeres, vuelvo a repetir, quienes tenemos el privilegio de tener, ¿cómo podemos honrarlas? Hoy descubrimos cómo. Pues vamos a aplicarlo entonces. Después la siguiente, que alguien me ayude. Viene otra gran pregunta. ¿Cómo puede honrar una mujer casada a su esposo? Y también la pregunta, vamos a cambiarla. ¿Cómo un hombre casado puede honrar a su esposa? Así como vos honró a Ruth. La siguiente. Ahí está una gran, hablemos de la pregunta del millón. A la luz de la Biblia, ¿cuáles son los beneficios de una persona que sigue la voluntad de Dios? ¿Qué obtuvo Ruth? Entonces, si seguimos el camino de Dios, ¿qué podemos obtener nosotros? Y la siguiente. ¿Cuáles son los retos culturales cuando el esposo y la esposa son de diferentes países? Ahí está. ¿Cuáles son los retos? Yo creo que aquí más que nada cada quien, ambos deben de poner su granito de arena, ¿verdad? Para que todas las cosas vayan bien. Y bueno, creo que me pasé con un poco de tiempo, pero damos gracias a Dios. Y espero que este estudio, el día de hoy, sea más bien de gran bendición a nuestras vidas y que hayamos obtenido ese contenido. Gracias por darnos la oportunidad de poder recibir este estudio.